Si es que vimos que el Espíritu Santo, estoy recordando, el Espíritu Santo, ¿para qué es el Espíritu? Bueno, es para morar en los creyentes. Estuve mirando acerca de esto. También como el Espíritu Santo es el que enseña todas las cosas y el que recuerda todas las cosas. También el Espíritu Santo es el que hace testigos. La iglesia es testiga del poder de Dios. Por ahí cantamos esa canción: yo soy testigo del poder de Dios, ¿verdad? Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Los verdaderos testigos de Dios, pues es la iglesia, los que han visto y experimentado la mano de Dios, el obrar del Señor. También vimos que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo. Eso fue la última clase: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También para guiarnos a toda verdad y para glorificar a Dios. Ahora vamos a mirar los últimos puntos del para qué, y vamos a empezar o a recordar las etapas del obrar del Espíritu Santo, y con la ayuda de Dios terminaremos con el para quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es importante en la iglesia porque es el que produce el fruto del Espíritu. Leamos esta escritura ya en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Le recuerda el apóstol Pablo a los Gálatas que esta obra, que el comportamiento, la ética cristiana, no viene por simplemente buena voluntad de las personas, sino que es una obra de Dios. A veces la gente le dice, uno escucha de hermanos que dan testimonio, dice: me topé con alguna mujer o con este hombre y me dice: yo quiero ser como usted, pero es que yo no me veo siendo cristiano, yo no me veo dejando esto, dejando lo otro, yo no me veo sin poder practicar esta clase de cosas. Me gusta todo el evangelio menos esto, menos lo otro. Porque claro, si se considera la fuerza humana, la sabiduría humana y la voluntad humana, nuestra voluntad y nuestra fuerza y nuestro conocimiento llegan a un tope, y de ahí para allá no podemos nosotros abstenernos de cosas. Que el ser cristiano y la fidelidad cristiana no viene es por una fuerza de voluntad, digámoslo así, sino que es la intervención del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es importante porque produce el fruto, y el fruto del Espíritu dice, si leemos ahí Gálatas 5, 22, o le damos el contexto para mirar las obras de la carne y lo opuesto, que es las obras del Espíritu. Verso 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice: manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne, que son, vamos a leerlas todos, ¿sí lo tienen? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿y qué? Cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque en la lista, si le pusieran a enumerar todos los pecados, no bastaría, ¿verdad? Cada cultura tiene su forma pecaminosa. Algunas culturas antiguas pecaron de cierta manera, otras modernas pecan de otra manera. Así es que cosas semejantes a estas, es decir, a que contemplen la cultura, la sociedad del tiempo e identifiquen
estos deseos de la carne. Pero entonces hace esa comparación, versículo 22. Todo esto que proviene de la carne, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se hace una comparación entre lo uno y lo otro. Y no se puede tener esta templanza que dice ahí del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. No se puede tener solamente por una fuerza de voluntad. Cuando alguien le diga a usted si tiene mucha fuerza de voluntad, que le pusieron esa cerveza enfrente y no se la tomó, y usted diga, no, no es fuerza de voluntad, es que no me provoca. Pero si usted le gustaba tanto beber y usted era el que invitaba y usted era el que hacía eso, no, pero ya no, ya el solo olor me fastidia. Eso no es voluntad humana, eso es una transformación que hace Dios. Amén. Y es producto de la obra del Espíritu Santo en la persona. Es que ¿es importante o no es importante el Espíritu Santo en la iglesia? Claro que es importante. Más adelante tendremos más tiempo de hablar más precisamente acerca del fruto, pero es importante, lo más importante que entendamos es que no habla de los frutos, como que yo tengo este fruto, tengo el fruto del amor, pero no tengo el fruto de la paciencia, o tengo el fruto de la bondad, pero no tengo el fruto de la templanza. No, sino que es el fruto, es un solo fruto que tiene diferentes aspectos de él. Debe manifestarse todo el fruto en aquel creyente que ha recibido el Espíritu Santo. También, ¿para qué es importante el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es importante para impartir y operar los dones del Espíritu. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante nos habla acerca de esta instrucción acerca de los dones del Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note que dice a cada uno. No a algunos, sino a cada uno. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según ¿el qué? El mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién hace estas cosas? El Espíritu, ¿no? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hay que destacar que es para provecho y que es como Él quiere. Entonces los dones del Espíritu, esos sí son dones, no es un don sino dones. Después hablaremos más precisamente acerca de los dones del Espíritu. Es la manifestación de Dios en la iglesia para enseñar, para predicar, para hacer los milagros, las señales, para el hablar en lenguas. Todos estos dones son operados en la iglesia. Nadie puede decir es que yo tengo el don de profecía. Nadie puede decir es que yo tengo el don de sanidad. Si usted escucha eso por ahí, hay mala información, porque los dones no son de uso particular, ni cada uno de nosotros somos dueños de los dones, sino Dios reparte como Él quiere para provecho.
Cuando hay necesidad de sanar a alguien y Dios quiere sanar y hay fe en esa persona, Dios utilizará un instrumento que esté dispuesto y que esté listo para manifestar en él el don de sanidad. Y siempre les doy a ustedes este ejemplo porque si solamente los pastores pudieran sanar a través del don de sanidad, entonces como nosotros no nos podemos multiplicar, si hay que orar por allá por uno que está moribundo y hay que orar por allá por otro, entonces si el pastor no alcanza a llegar, entonces pues lastimosamente ¿a quién escojo? ¿A este o a este? O si el pastor está de vacaciones, porque a veces se va de vacaciones o a veces se va de viaje, de gira y está en otro país y viene un hermano que está enfermo y ¿quién va a orar por él? No, el pastor no está, no, ya lo siento mucho. Tienes que seguir con ese dolor porque no hay ningún otro instrumento para que Dios utilice. Sino que Dios utiliza al que esté listo en el momento. Por eso nosotros, el que está lleno del Espíritu Santo, por supuesto, no es cualquier hermano, sino el que está lleno del Espíritu Santo. Puede Dios utilizarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, para a través de ese siervo, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, pastor, predicador, evangelista, diácono o algún hermano que ni siquiera tenga un cargo en la congregación, pero que está lleno del Espíritu Santo, Dios puede manifestar el don de sanidad. Y así todos los diferentes dones para provecho de la iglesia. Amén. Es importante entender esto porque en medio del movimiento evangélico que es tan de moda, ahora todo el mundo quiere ser cristiano, pero a su manera, y asistir a lugares donde se les diga las cosas que les agrada, que les gusta que les digan. Entonces siempre se levantan los sanadores, o los profetas, o las profetizas, especialmente. Y van allá, entonces la gente corre para que les diga, entonces, el profeta se les acerque, les diga, les hable acerca de su futuro. Y tanta gente ha sido engañada, está siendo engañada hoy en día por personas que han adoptado títulos que Dios no les ha dado, que se han autollamado, que se han autoenviado a predicar, y va la gente allá y les dicen cualquier cosa para convencerlos, y van personas con necesidad de tomar decisiones, y como ese es profeta, le preguntan al profeta, ¿con quién me tengo que casar? Y el profeta le dice, tienes que casarte con este, tienes que casarte con la otra, o el Espíritu me tomó y me dijo que tienes que casarte, que tienes que divorciarte y casarte con fulano y casarte con sultano. Y desórdenes hay en muchos lugares donde se ha tomado por juego el mover del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Es que es muy importante que la iglesia abra bien los oídos y tenga los ojos también atentos, ya que la Escritura nos enseña que aquel que profetiza está expuesto al juicio de la iglesia. Lea usted después con detenimiento el capítulo 14 de 1 Corintios y verá como el apóstol Pablo habla claramente acerca de que cuando alguien profetiza, entonces que los demás juzguen, que la iglesia juzgue. Tiene que haber una capacidad de entendimiento, de sabiduría y por supuesto llenura del Espíritu Santo para juzgar estas cosas. Así que los dones del Espíritu son para provecho de la iglesia y se han de manifestar de acuerdo a la necesidad. Aquí han habido sanidades, ¿verdad, hermanos? Aquí se ha testificado que Dios ha sanado, que Dios ha restituido la salud. Aquí se han manifestado los dones de profecía, el don de lenguas también se ha manifestado. Así es que en su momento, en su medida, de acuerdo a la circunstancia de la congregación, y es importante entenderlo, cada congregación está atravesando por un momento distinto, por una administración diferente, por un pastor diferente. Así es que Dios también va dando, según su medida y según su propósito, los dones del Espíritu en cada lugar. Otros llegan, no, pero aquí no hay profecía, pero en tal iglesia sí. Bueno, de pronto es que allá necesitan esa palabra profética, aquí no. Oh, pero es que allá hay sanidad. Bueno, acá de pronto el Señor no ha querido sanar a nadie, pero si Dios quiere sanar, Dios manifestará de sus dones. Aleluya. Que si estamos seguros es que el que obra aquí y el que obra allá es el mismo.
Y el que imparte el don allá es el mismo que imparte el don acá. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, siguiente. El bautismo del Espíritu Santo es esa experiencia dentro de la obra del Espíritu Santo. Hablamos de los dones. El hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es ni lo primero, ni tampoco es lo último. Es simplemente una manifestación en cada creyente como parte de la obra del Espíritu. Ya que lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona es lo que vimos hace 15 días, que es que Dios convence primero de pecado, de justicia y de juicio. Desde que la persona recibe la palabra de Dios, no importa cuándo haya sido, no importa la edad que haya tenido, el lugar donde haya estado, pero escuchó el mensaje, la palabra de Dios no vuelve a él vacía, dice la Escritura, sino que hace todo lo que yo quiero. Eso es tremendo. Cuando Dios toca a una persona con la palabra, hay personas que se llevan la palabra y no sintieron absolutamente nada en el servicio, de pronto no experimentaron nada, pero la palabra de Dios es esa semilla perfecta. Amén. Que cuando cae en la buena tierra, amén, tiene que producir fruto. Tiene que producir fruto. Por eso es que al cabo de los años se lleva unas sorpresas de personas que deciden entregarse al Señor después de tantos años de haber ignorado la palabra, de haber de pronto puesto una oposición a la palabra, pero la palabra de Dios es efectiva. Trabaja porque trabaja. Algunos que no le han puesto mucha atención al Evangelio, algunos jóvenes que quizás andan por ahí como medio descuidadongos, pero que están escuchando la palabra en las casas. Padres de los adolescentes, espero que usted le esté enseñando a sus hijos en las casas. No se confíen de esta clase de 40 minutos. No es suficiente. Todos los días, ¿verdad? Como dice la Escritura de Deuteronomios, ¿verdad? En el camino, al salir, al entrar, al levantarse, al acostarse. Todos los días hay que hablar de la palabra. Pero si por ahí están como medio flojos, como medio sin deseos de venir al culto, sin deseos de leer la Biblia, pero si usted siembra esa palabra cuando ellos tengan esa necesidad, que recuerde que el que se acerca a Dios se acerca porque o ha sido inteligente y ha decidido, porque ha aprendido por experiencia ajena de no irse por el lugar malo, sino más bien entregarse a Jesús, o porque ha caído al fondo del pozo y necesita entonces auxilio. Tarde que temprano, estas personas, estos jóvenes o sus esposos, sus esposas, quizás que no se han entregado al Señor, tarde que temprano la palabra hará la obra. Eso es antes del bautismo del Espíritu Santo. Pero después del bautismo del Espíritu Santo continúa también la obra del Espíritu. Porque una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha mostrado, como dice la Escritura y como lo hemos experimentado, y la iglesia lo ha experimentado en más de 2000 años, la manifestación audiovisual de haber recibido el Espíritu Santo, cuando una persona habla en otras lenguas como el Espíritu le da que hable, ese no es el fin de la obra del Espíritu, simplemente algo dentro de la obra. Por eso, si usted recibió el Espíritu Santo hace 10 años, hace 20 años, no se confíen con que eso haya sido el clímax de su experiencia con Dios o de su vida cristiana, sino que hay todavía mucho trecho por caminar, muchas experiencias que tener en Dios, mucho cambio todavía que tiene que hacer Dios en nosotros. Entonces vamos a mirar estas etapas, las dos etapas. La primera etapa, antes de recibir el Espíritu Santo, es la obra con el pecador. Lo convierte
de sus malas obras. La persona recibe el Evangelio, cree en Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo, y cuando alguien se decide, le entrego mi vida a Jesucristo, o pasa al altar, se arrodilla en señal de reconocimiento de la supremacía de Dios, de la autoridad de Dios, eso no lo hace simplemente porque se le antojó, sino porque ha recibido una convicción ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál fue el pecado más grave de Israel? Fue la incredulidad de no creer que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado para redimir de sus pecados. Así es que Juan capítulo 16, 7 al 11 nos habla acerca de esto. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno no puede forzar a una persona a que crea. Uno los puede sacudir, si lo dejan sacudir, o si se pudiera de alguna forma forzarlo a que venga acá, pero eso no convence a nadie. Aquí puede usted traer a una persona y en amenazas, si usted quiere, a que venga aquí y que se postre y adore al Señor, y eso no salva a nadie. El convencimiento que hace el Espíritu solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Que usted esté hoy aquí adorando al Señor, reconociendo al Señor, es porque el Espíritu trabajó en usted en esa primera etapa y le convenció, lo transformó y lo incorpora, como dice ahí en el versículo en 1 Corintios 12, 13. Vamos a leer. El Espíritu Santo en esa primera etapa, después de que convence a la persona de pecado, justicia y juicio, entonces también cuando es salvo es incorporado. Capítulo 12, 1 Corintios, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces la operación, la obra del Espíritu Santo es la que incorpora a una persona en la iglesia. No hay iglesias, no se puede decir que la iglesia es judía o que la iglesia es gentil, no se puede decir que la iglesia es de hombres o la iglesia es de mujeres, o que la iglesia es de colombianos o de ecuatorianos o qué sé yo, sino que la iglesia es ese conjunto de personas sacadas de todos los diferentes contextos, de las diferentes culturas, extraídos de los diferentes lugares o socioeconómicos que tiene nuestra sociedad, no solamente actual, sino durante todos estos 2000 años, para plantarlos o incorporarlos en este grupo que se llama iglesia, los extraídos, los sacados, ¿verdad? Entonces el Señor incorpora mediante un solo Espíritu. Es el mismo Espíritu de Dios el que salva a colombianos, el que salva a caribeños. Es el mismo Espíritu el que salva a hombres, el que salva a mujeres. Es el mismo Espíritu el que salva a los ricos y el que salva a los pobres. O sea, no hay una diferencia, sea esclavo, sea libre, sea hombre, mujer, sea judío, sea gentil. Todos somos incorporados, todos somos metidos en este cuerpo de Cristo. O sea, que esa es la primera etapa de la obra del Espíritu. Y la segunda etapa es esa etapa de santificación, es esa etapa de perfección. Vamos todo el rumbo a la perfección, ¿verdad? Aquí no hay ni uno solo que pueda decir soy perfecto. Ya todos cometemos errores, todos tenemos mucho espacio de crecimiento, tenemos espacio para que Dios trate con nosotros. El apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Imagínense. El que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y que estamos en un proceso. Claro, una cosa es que no estamos esclavizados al pecado, no estamos nosotros metidos en los vicios o metidos nosotros en una vida
como llamamos nosotros en este término muy cristiano, una vida mundana, una vida de mundo, que los inconversos no lo entienden. ¿Cómo así vida mundana? Pero no estamos en el mundo, todos vivimos una vida mundana. Es un término muy cristiano, ¿verdad? Una vida de mundo es una vida que no busca a Dios, sino que busca sus placeres. Como leímos allá en Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne. Estas obras que desagradan a Dios en la vida mundana. Ya no estamos nosotros esclavizados a esa vida, pero nadie puede decir que está sin pecado. Así es que necesitamos nosotros de la influencia del Espíritu Santo. Todos los días, continuamente, la iglesia necesita de la operación del Espíritu Santo post el bautismo del Espíritu Santo, para que nosotros vivamos en ese tiempo de santificación, de perfección. ¿Cuántos quieren ser más perfeccionados? Digan gloria a Dios si usted quiere ser perfeccionado. Y por eso estamos acá. Si usted está acá es porque usted sabe que en este lugar el Señor hace cosas grandes y radicales en la vida, que no encontramos allá afuera, que no encontramos con nuestros mejores amigos, que no encontramos en las grandes universidades, que no encontramos en el entretenimiento del mundo. Allá no encontramos una purificación, allá no encontramos una transformación, no encontramos un mensaje de santificación y de perfección, pero aquí sí encontramos a Jesucristo, el santo, el perfecto, el paciente. Qué hermoso es el Señor, que es paciente para con todos nosotros. Se acuerda de nuestra condición. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se acuerda de nuestra condición, de nuestra debilidad. Hermanos, somos débiles. Somos débiles. Pero Dios se acuerda de nuestra debilidad. Qué bonito es que cuando uno tiene al Señor, dice el apóstol Pablo, que el Señor se hace grande en las debilidades nuestras, ¿verdad? Y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces qué bonito encontrarse uno con Jesucristo, que no es acusador, que no es que no nos deja en el olvido, que no nos abandona a pesar de nuestra incapacidad. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. La garantía de nuestro éxito en este camino cristiano no somos nosotros, sino en la siempre fidelidad de Dios. Siempre fiel, semper fi, ¿verdad? Como dicen los Marines, es el eslogan de los Marines, semper fi. Pero el que es siempre fiel es Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, en esta etapa viene después del bautismo del Espíritu Santo, viene para morar, viene para sellar. Eso ya lo vimos en las clases pasadas, pero si no alcanzó a anotar algunas de las citas, y si alguien de pronto escribe un poco despacio, hable conmigo, yo les puedo compartir esto después. Viene para dotar de poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en un momento dentro de la obra del Espíritu se recibe ese poder para testificar, ¿verdad? Y me seréis testigos. En esta segunda etapa de la obra del Espíritu Santo, entonces viene esa guía toda la verdad, y nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Y también para ayudarnos a nosotros a glorificar a Dios como Dios merece ser glorificado, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, lo vimos ahora, si no es por el Espíritu Santo. O sea que la adoración que ofrece un creyente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no se compara con la adoración que puede ofrecerle un creyente que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. O sea, Dios le ayuda a uno en la adoración. También en la
oración. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿De qué forma dice la Escritura? Con gemidos indecibles, en la manifestación del don del Espíritu Santo. O sea que para la adoración, para la oración, un creyente, y entiendan lo que digo del creyente antes de recibir y después de recibir, porque los dos son creyentes. Un hijo de Dios antes de recibir el Espíritu Santo y después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero los dos son hijos de Dios. Así es que necesitamos nosotros entender esto, porque hay que anhelarlo para poder entender las palabras, como dijo el apóstol Pablo. Por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que nos habla de una constante búsqueda de la llenura del Espíritu. O sea, no una experiencia de cuando creí que comienza a hacer la obra del Espíritu Santo, ni una experiencia solamente del ayer cuando hablé lenguas en tal lugar, en tal año por allá, en el pasado, sino una constante que tiene que ser una búsqueda constante de cada uno. Para poder entender eso, hay que entender que antes de recibir el bautismo y después de recibir el bautismo, las dos etapas son hijos de Dios, son creyentes, pero es diferente la vida cristiana después del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a la siguiente. Claro, las dos etapas están divididas por este momento tan especial cuando un creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar para quiénes es este bautismo del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15, vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre envía, es el bautismo del Espíritu Santo que recibe aquella persona que cumple con el versículo 15. Los que le aman y los que guardan sus mandamientos. En la obra que el Señor ha hecho en nosotros, tan especial, usted en su experiencia, yo en mi experiencia, hemos comprendido y conocido el amor de Dios. Cuando uno piensa de dónde nos sacó el Señor y de qué forma, cuando estábamos nosotros perdidos, el apóstol Pablo enfatiza en eso, muertos, perdidos, extraviados, esclavos. Y recuerda usted cuando el Señor le alcanzó con la palabra y pudo usted descubrir que hay algo más grande que simplemente seguir los deseos mundanos, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, que hay algo mucho más grande que es el honrar a Dios. Y descubrimos este amor de Dios, que cuando nadie daba nada por nosotros, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando la gente no nos tenía paciencia por nuestra incapacidad, por nuestra infidelidad, cuando la gente nos señalaba y nos juzgaba, encontramos a Jesucristo, que es paciente y que nos recibió. Y como leí al comienzo del servicio, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y nosotros nos sentimos amados, nos sentimos recibidos por Dios cuando nos reunimos en un lugar como este. Acuérdese cuando el Señor lo salvó y el Señor lo recibió usted con brazos abiertos, y la iglesia le amó también a usted y lo recibió después de que el mundo entero
no daba nada por nosotros y descubrimos el amor de Dios. Ese amor de Dios nos enamoró y nosotros entonces no tuvimos de otra que simplemente caer enamorados. Así como dijo el profeta, me venciste, fuiste más fuerte que yo y me venciste, ¿verdad? Así también el amor de Dios nos venció, nos enamoró. Es que cuando uno se enamora, uno queda vencido, ¿verdad? Como derrotado, esclavo del amor de la otra persona, ¿verdad? Atraído, atado. Jesucristo nos venció. Pronto estábamos nosotros apáticos al Evangelio. Quizás estábamos nosotros con no mucho deseo de buscar a Dios, pero al contemplar su amor, al escuchar canciones que hablan del amor de Dios y predicaciones que hablaban del amor de Dios, bueno, su amor nos venció y aquí estamos hoy por la gracia de Dios. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para los que aman a Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto ama usted a Dios? Usted sí ama a Dios de verdad. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Verdad que le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Para usted que ama a Dios, para usted es el bautismo del Espíritu Santo. Para todos nosotros. Y para los que guardamos sus mandamientos, para los que reconocemos entonces la autoridad de Dios. El guardar el mandamiento es reconocer quién lo dice, ¿verdad? Más que la orden es a quien la da. Si usted le dice a sus hijos, no hagan esto, no hagan lo otro, no es tanto el asunto de que no hagan aquello o que hagan lo otro, sino es que se sujeten en obediencia a la autoridad que lo está diciendo. El guardar los mandamientos de Dios es ese requerimiento para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Juan dice que para nosotros los que amamos a Dios, sus mandamientos no nos son gravosos, es decir, no es una carga pesada los mandamientos que el Señor nos da en la Escritura. Si el Señor dice que nosotros debemos hacer algo, entonces nosotros, con todo respeto a la autoridad del Señor, nos sometemos y lo hacemos, ¿verdad? Si el Señor dice, amad a vuestros enemigos, por ejemplo, que esos mandamientos que el Señor dio, cuando usted lee, por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, Mateo capítulo 5, y habla acerca del amor, y habla acerca de los bienaventurados, los que son despreciados, los que sufren, bienaventurados, y que debemos amar a nuestros enemigos. Y quizás es uno de los pasajes más difíciles, porque amar a nuestros amigos es fácil, pero amar al enemigo es cosa seria. Cuando uno se acuerda de las cosas que han hecho contra nosotros. Y por ahí dice también el Señor, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo está desnudo, vístele. Si tu enemigo te dice, lleva esta carga, 1 milla, ve con él 2 millas. Si tu enemigo te dice, dame tu capa, dale también tu túnica. Y lo lleva el Señor a uno pensar, hablando acerca del amor y de la bondad, de cómo debemos nosotros extender este amor hacia nuestros enemigos. Ese es solamente uno de los ejemplos de los mandamientos. Otro mandamiento que el Señor dijo fue, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que os améis unos a otros. Es que deseamos nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero los mandamientos de Dios hay que cumplirlos, ¿verdad? Mandamientos que el Señor dijo. Empiece a atar usted cabos, quizás si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. De pronto la instrucción le lleve a usted a reflexionar si ha habido alguna falla en su amor y en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Versículo 17 dice del capítulo 14 de Juan, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ven ni le conocen. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es para aquellos que conocen a Dios. Conocer a Jesús, saber de Él, viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo una persona que no escucha la palabra, por ejemplo? Y note que aquellos que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo son estas personas que son más ávidas por escuchar y por buscar y por estudiar la palabra, y no se pierden la oportunidad mientras tengan la disposición y disponibilidad del tiempo, mientras que no tengan otros en sus afanes de la vida, de estudio, trabajo, etcétera, poder sacar ese tiempo de estar en comunión con los santos, en la congregación, en la convocación de esta asamblea, como estamos hoy, para adorar al Señor, porque ahí escucha palabra de Dios, y entre más escucha la palabra de Dios, más conoce al Señor Jesús. No se puede recibir el Espíritu Santo si no se ha conocido quién es Jesús. Por eso es que la iglesia al comienzo lo recibió, porque supieron que este Consolador que vendría a ellos es el mismo Jesucristo que les dio ese mandamiento. Ahora vendría en su Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y lo último, ¿para quién es el Espíritu Santo? Bueno, es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son todas las criaturas de Dios. Algunos piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios, considerando que Dios fue quien nos creó a todos. Pero eso no nos hace hijos. Hijos no nos hace el haber sido criados por Dios. Hijos somos todos nosotros los que hemos creído en su nombre. ¿Ha creído usted en el nombre de Jesucristo? El apóstol Juan dice: a lo suyo vino, Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a cuántos dice? A todos, dígase conmigo, a todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El recibir a Jesucristo, por eso se hace esa pregunta: ¿cuántos reciben a Jesús como su suficiente y único Salvador? Y el que recibe a Jesucristo, el que dice: yo necesito a Jesucristo en mi vida para librarme de mis pecados y de la condenación, yo necesito a Jesucristo, y dice: yo recibo a Jesucristo. Entonces los que recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y si les dio potestad de ser hechos, es porque no eran. Uno solamente puede llegar a ser lo que no es, ¿verdad? Si ustedes se disponen a estudiar alguna carrera aparte de la que estudiaron, o si, digamos, usted es un abogado, pero usted quiere convertirse en un científico y usted estudia, puede llegar a ser un científico, pero tiene que haber un proceso, una acción. No solamente es porque diga: quiero ser científico, y de repente ahora ya soy científico. Ya me pongo mi bata y me voy a un laboratorio y ya soy científico solamente porque lo dijiste. No, hay un proceso. Ese proceso es el que opera Dios en la persona para hacerlo su hijo. De esto vamos a hablar en la próxima clase, acerca del nuevo nacimiento. Pero el llegar a ser hijo de Dios es algo que Dios le da potestad o autoridad a las personas. No es porque una persona se decida: voy a ser un hijo de Dios, va a ser esa persona un hijo de Dios, sino es la potestad que da Dios en esa persona. La liberación número uno que necesita para llegar a ser hecho un hijo de Dios, y por supuesto la transformación que opera la palabra en la persona para que pueda formarse o hacerse, crearse en esa persona la nueva criatura.
Gálatas capítulo 4, versículo 6. Entonces le explica el apóstol Pablo, le recuerda más bien a los Gálatas. Versículo 6 de Gálatas 4 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Padre mío, ¿verdad? Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu. A que el bautismo del Espíritu Santo no es para, como predican unos, para llegar a ser un hijo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo no hace hija de Dios a una persona, sino por cuanto sois hijos. Porque el que nos haya hecho hijos a nosotros, viene es por la obra de la palabra de Dios en el corazón. Eso lo vamos a ver la próxima vez, el nuevo nacimiento. Entendamos entonces que si somos hijos de Dios, entonces para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no has tenido esa experiencia todavía del bautismo del Espíritu Santo, del tener esa experiencia de Dios morar en tu corazón y que toca tu vida, toca tu ser, toca todo lo que eres, y te permite adorarlo y exaltarlo de una forma más allá de las fuerzas humanas, más allá del conocimiento humano, más allá de tu habilidad y capacidad humana. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo, y este bautismo es para los que aman a Dios, para los que guardan sus mandamientos, para los que conocen al Señor y para los que son hijos de Dios. Así es que si tú cumples esto, hermano, para ti es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Les invito a que estén en pies y vamos a adorar al Señor y vamos a darle gracias. En la iglesia se manifiestan los dones y en cada creyente se manifiesta el fruto del Espíritu. Y necesitamos todos nosotros anhelar, buscar el ser llenos del Espíritu Santo. Pensemos en esta hora, en esta obra maravillosa del Señor. Qué bendición poder contar con su presencia en medio nuestro. ¿Verdad que su presencia está acá? Lo hemos podido sentir en esta mañana que hemos dedicado para Él. Hemos podido sentir su gozo, su presencia. Ahora pidámosle al Señor que podamos nosotros experimentar más profundamente, de una forma más grande, su poder en nosotros. Dile al Señor que tú quieres avanzar más. Que esos recuerdos que tienes del mover del Espíritu Santo en tu vida, del ayer, que no se